La ciudad de Cholula es una de las más antiguas de México. Su riquísimo acervo mitológico y legendario se remonta a las épocas en que los primeros pobladores de la Mesa Central aportaron las manifestaciones incipientes de su cultura. Cholula sobrevive a las urbes famosas de Tula y Teotihuacán, viendo surgir, sin mengua alguna, de su ancestral prestigio religioso, las más populosas ciudades de entonces, Tlaxcala y Huejotzinco, así como el poderoso Imperio Azteca. Hallándose en el apogeo de su grandeza como centro del culto más extendido de Anáhuac, contempla atónita la caída de sus dioses, que las huestes españolas sustituyen, en sus mismos templos, con deidades del catolicismo. Casi todos los cronistas primitivos de Nueva España hacen mención del templo piramidal o principal, dedicado a Quetzalcóatl en Cholula. Templo llamado en algunos documentos como cerro hecho a mano, por ser ese el aspecto que presentaba a la vista de los primeros españoles. Pocos se refieren al otro Q, posteriormente dedicado al culto de aquel misterioso sacerdote e incendiado por los castellanos de la matanza que Cortés hizo en Cholula. Vamos a presentar todas las noticias de que disponemos relativas a los dos templos de Quetzalcóatl a fin de concluir si realmente existieron dos Qs dedicados a aquel sacerdote. Antes de entrar en materia, hagamos una breve revisión del pasado legendario o histórico de Cholula. De acuerdo a las versiones más autorizadas, la región estuvo ocupada por un pueblo de talla corpulenta, de origen desconocido. Los nahuas que llegaron más tarde a los márgenes del río Atoyac y se extendieron hacia el poniente en la llanura, consignaron en sus leyendas que aquel pueblo desconocido desapareció con los cataclismos, o según otros relatos, como consecuencia de las luchas encarnizadas que sostuvieron contra los pulmecas, xicalancas y otros. Entonces, un mito atribuyó a Xelwa, de tipo corpulento como sus antecesores, hijo del anciano Iztaccíhuatl y de su esposa Ilancusi, la construcción de Cholula, y a los olmecas y toltecas, la erección de su gran pirámide. La arqueología, mediante estudios comparativos, puede afirmar que la región de Cholula estuvo habitada por el pueblo cuya cultura se reconoce como arcaica, la cual, al evolucionar y fundirse con la nahoa y olmeca, constituyó la de la gran familia etnográfica llamada tolteca. Quetzalcóatl es el héroe deidificado hijo de Iztammixcoatl y Chimalma, y que en cierta ocasión, por haber provocado el enojo de uno de los principales dioses, tuvo que abandonar el país. En su camino, dice la leyenda, se detiene corto tiempo en Cholula, donde se dedica un templo a su culto. Luego prosigue su viaje al Golfo de México. Ahí se despide de sus prosélitos, prometiendo volver, y se embarca en un esquife encantado formado por pieles de serpientes rumbo a Tlapala. Hemos notado que las versiones tradicionales y legendarias atribuyen a los olmecas y toltecas la erección en Cholula de una torre elevadísima de forma cónica. Así, aparece representada en el códice llamado de Cholula, que forma parte de la colección de documentos de Boturini. Ahí figura un monte o cerro con una rampa o camino de ascenso. El pueblo de cultura arcaica que habitó primeramente el territorio debió levantar el monumento primitivo y luego los olmecas y toltecas hayan hecho más tarde al monumento las ampliaciones sucesivas de que hablan las crónicas, hasta darle las proporciones que llegó a tener. Se refiere que, en el siglo VII, la pirámide quedó arruinada, pero que en breve tiempo fue reedificada adquiriendo mayores proporciones y recobrando su magnificencia. También se dice que después volvió a arruinarse sin causa conocida, lo cual produjo gran terror y desconcierto. Se resolvió entonces dejarla en tal estado. Según la descripción que de ella hace Gabriel de Rojas, corregidor de Cholula, a fines del siglo XVI, el monumento tenía en la cima, en época anterior a la conquista, un santuario dedicado al ídolo Xiconahuaquiahuitl, que quiere decir el que llueve 9 veces. A este ídolo hacían oración cuando carecían de agua y le sacrificaban niños de 6 a 10 años. Actualmente, en la cima se levanta la iglesia de la Virgen de los Remedios. La Gran Pirámide de Cholula es llamada en las crónicas pirámide principal o cerro hecho a mano. A este templo lo consideramos el primer templo de Quetzalcóatl. Del segundo solo lo menciona la relación de Rojas, y dice que fue demolido
y sobre sus ruinas se levantó el actual convento de San Francisco. Además de estos templos, existían otros, dedicados a distintos ídolos menores. Hoy solo existen algunos montículos de poca altura. Bernal Díaz del Castillo dice en el capítulo 53 de su Historia Verdadera: un gran Q que estaba junto de nuestros aposentos. Y en otro pasaje del mismo capítulo refiere: el Q mayor era de más altor que el de México, puesto que era muy suntuoso e alto el Q mexicano y tenía otros patios para servicio de los Qs. Según entendimos, allí había un ídolo muy grande. El nombre de él no me acuerdo, mas entre ellos se tenía gran devoción, y venía de muchas partes él a sacrificar y a tener como a manera de novenas, y le presentaban de las haciendas que tenía. Motolinia dice que la base de aquel gran monumento equivalía a un tiro de ballesta y su altura a algo más. Sahagún solo dice que en Cholula había un cerro o monte construido para utilizarlo como defensa. Las Casas anota que los reyes y señores comarcanos tenían sus templos junto a sus casas y agrega que en Cholula se celebraban diversas fiestas, la más notable el 1 de mayo, dedicada a Quetzalcóatl, a quien se le ofrecían rosas y flores. Cada 4 años se le reverenciaba con ayunos acompañados de autosacrificios. Las ofrendas consistían en codornices y conejos de papel y muchos sartales de mazorcas de maíz. Boturini asienta que el cerro era de 4 pisos de alto y estaba compuesto de 4 terrazas. Humboldt dice que se forma de 4 cuerpos. En su estado actual, no tiene más de 54 metros de elevación perpendicular y 439 de latitud horizontal. Bendelier escribe que el templo principal de Cholula, referido por Bernal Díaz como mayor que el de México, tenía 120 escalones. No era el cerro principal, sino el que había desaparecido por entonces, según sabemos por Rojas, y su emplazamiento está ocupado por el convento franciscano. Menciona que el templo Quetzalcóatl de mayor importancia era este, el que se situaba donde se levantó el convento de San Gabriel. De Cerro de Quetzalcóatl solo estaba ocupada la cúspide y en ella se levantaba un pequeño templo dedicado al dios de la lluvia.